Sánchez Lima frente al surtidor. Vamos al primer tema esta noche. Claro que sí. ¿Qué tocaremos? Se preguntará usted. Un poquito más adelante, la tesorera del Comité Olímpico Boliviano vendrá a este programa de televisión a dar la contraparte, porque aquí estuvo el presidente de la COP, o el COP en todo caso, la pasada semana. Se la debemos como contraparte. Esta noche va a enterarse de los pormenores de lo que va a ser una fiesta que promete ser sensacional en el país, como es la fiesta de Chutillos en Potosí. Pero de entrada, a uno de los temas que ha causado polémica durante las últimas horas. Los nuevos embajadores. Más allá, en este momento, de un necesario análisis si es pertinente o no seguir una carrera en Derecho Internacional, una carrera diplomática para optar a ser embajador, está el hecho de que se mande a gente o se ponga en ternas a gente que puede ser elegida, que sea capaz de representar a nuestro país fuera. No es lo mismo ser embajador de la China, del Japón, ser embajador en Venezuela, ser embajador en Paraguay, que ser embajador ante un organismo internacional de gran representatividad mundial como la OEA o la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Para que usted tenga los datos necesarios para sacar su propia conclusión, no hablaremos en este programa de personas exactamente, sino de cargos. Hemos invitado a dos especialistas en la materia. Quiero darle la bienvenida a la señora Karen Lungaric, experta en temas internacionales. Ella es docente en Derecho Internacional, funcionaria de la Cancillería y ha sido directora de organismos internacionales. Karen Lungaric, nuestro aprecio y nuestro cariño para usted. Gracias, bienvenida, Joe. buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En Santa Cruz nos acompaña un hombre muy querido por ustedes, además fácilmente digerible cuando nos explica estos temas internacionales, el doctor Fernando Salazar. Doctor, un abrazo a la distancia, bienvenido a todo pulmón como siempre. Un saludo cordial para ti, John, y para Karen también. Bienvenido. Señora Karen Lungaric, a ver, no sé si estamos en el criterio, nosotros no hemos seguido la carrera diplomática, pero tengo entendido que no es lo mismo ser embajador ante un país que serlo ante un organismo internacional. Hábleme de esas características que hay que tener para representar a un país fuera como embajador. Bien, John, primero quiero dejar bien claro que no soy funcionaria actualmente en la Cancillería. Sí, exfuncionaria. Fui funcionaria de Cancillería hace muchos años. Y bueno, no cabe duda de que la Organización de las Naciones Unidas es el foro mundial más importante, ¿no? Ese escenario de debate, de reflexión sobre temas estructurales y coyunturales que son de máxima importancia para la comunidad internacional. Entonces, la representación de un país en ese foro pues requiere de personas muy entendidas en diversas materias, en derecho diplomático, en derecho internacional público, en mecanismos y procedimientos de carácter multilateral. En fin, es un organismo especializado, donde el debate político, jurídico, económico es del más alto nivel, indudablemente, ¿no? Por la experiencia, el conocimiento de lo que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas, puedo decir con certeza que el trabajo en ese organismo no se reduce simplemente a los 3 meses que dura la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que hay un trabajo permanente en las diversas comisiones de Naciones Unidas. Por ejemplo, el máximo representante de cada país tiene que estar acreditado en la primera comisión, que es la comisión que ve temas políticos, temas de desarme, de políticas contra la carrera armamentista. Después tenemos la segunda comisión, que es la comisión que analiza los temas económicos, la tercera comisión que ve los temas vinculados a los derechos humanos y otros temas sociales de interés para los países. Después tenemos la comisión sobre descolonización, la comisión administrativa y la comisión jurídica, que es la que se encarga de impulsar el proceso de codificación del derecho internacional. Doctor Lungaric, ¿diría usted que es o ser embajador en las Naciones Unidas o ante las Naciones Unidas
¿Es el embajador más delicado de todas las representaciones diplomáticas que tenemos en el mundo? Yo creo que todas las representaciones diplomáticas requieren de conocimientos, de experticia, de dominio sobre determinadas materias que pueden ser las más importantes en el escenario donde están trabajando. Pero no cabe duda que la Organización de Naciones Unidas es el foro donde se debate al más alto nivel, ¿no? Los temas álgidos de la política internacional, los temas de las relaciones multilaterales que interesan a la comunidad internacional todo y que individualmente interesan a cada país en particular, ¿no? Entonces, tiene que haber un conocimiento profundo, tiene que haber mucha experiencia en esto. Fernando Salazar conoce muy bien el tema, él ha sido nuestro representante, sí, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos y en determinado momento también ante las Naciones Unidas. Entonces, en alguna oportunidad hemos trabajado juntos y creo que el país debe elegir a los hombres más conocedores del tema internacional, de la política multilateral. Doctor Salazar, voy con usted en esa experticia que tiene, habiendo sido embajador ante las Naciones Unidas, una buena temporada. ¿Por qué no es lo mismo ser embajador, representante en un país, que serlo ante un organismo internacional como la ONU? ¿Qué requisitos debe tener nuestro representante nacional? Bueno, en primer lugar, John, la diplomacia multilateral es muy diferente a la diplomacia bilateral. En la multilateral es el representante, porque no hay embajadores propiamente dichos ante los organismos internacionales, hay representantes permanentes con rango de embajador. De ahí es porque yo me sorprendo mucho por qué tiene que ir el nombramiento del representante ante Naciones Unidas al Senado. Van al Senado cuando se trata de un plenipotenciario ante otra potencia, ante otro país. Los representantes generalmente, y esa es la práctica que se utiliza en todos los países, no deben o no son confirmados por el Senado. Pero en fin, aquí se hizo una práctica que viene de una gestión opositora al gobierno del doctor Siles Suazo, cuando lo obligaron o quisieron obligarlo y finalmente lo obligaron a que presente cualquier representante de organismo internacional a que pase por el Senado. Decía que es diferente la diplomacia multilateral porque, como bien decía Karen, se requiere mucho más características. El perfil del diplomático multilateral tiene que ser diferente. En primer lugar, tiene que tener un dominio de idiomas, no del idioma de la sede de Naciones Unidas, pero sí un dominio de idiomas ayuda mucho. Hoy por hoy, si bien hay una interpretación simultánea en las reuniones, la gran diplomacia multilateral se hace en los pasillos. En los pasillos se llegan a acuerdos, se revisan resoluciones, se conciertan los votos, etcétera, y para eso pues uno no puede estar andando con un intérprete, ¿no? Y si tiene uno que hablar con el representante de Francia, pues se habla en francés. Si tiene que hablar con el representante de Gran Bretaña, se habla en inglés, y si es necesario también habrá que hablar chino, conocimiento de idiomas. Luego tiene que tener pues una cultura muy vasta. Y tiene que estar muy versado en los intereses del país. Y finalmente tiene que tener un conocimiento de los temas de la agenda internacional, porque no es solamente la agenda boliviana que queremos que se discuta en Naciones Unidas, sino tenemos que dar nuestro punto de vista como unidad política que juega un rol en el escenario internacional sobre los diversos temas que se tratan no solamente en la Asamblea General, pero como decía Karen, en cada una de las comisiones de Naciones Unidas. Entonces, sí, es, yo diría, un poco más complicado ser representante en Naciones Unidas o en la OEA
o en la FAO o en la UNESCO que ser un embajador ante un solo país. Señor Longarik, ¿qué hemos hecho en los últimos años ante la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo Bolivia y su representación no solamente se ha dejado sentir, sino que hemos podido conseguir? Bueno, en realidad creo que no ha habido la coherencia suficiente que le permita al Estado boliviano obtener logros concretos en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Temas como el medio ambiente, por ejemplo, que han sido muy importantes al inicio de esta gestión gubernamental, posteriormente se vieron un poco contrastados por la política interna. Y hay algo que debemos entender: la política internacional, ¿no?, requiere coherencia con la política interna del país. Es decir, un representante de Bolivia, un embajador de Bolivia, un delegado de Bolivia ante un organismo internacional no puede ir con un discurso contradictorio a la realidad de la política interna. Entonces creo que en materia de medio ambiente, que inicialmente creíamos que Bolivia se iba a constituir en el paladín de la protección del medio ambiente, pues hoy eso se ha diluido y todos sabemos el por qué se ha diluido. Otro tema muy importante en el que Bolivia siempre ha estado pendiente es el de control de los cultivos de hoja de coca, el tema del narcotráfico, que se debate ampliamente en la Tercera Comisión de Naciones Unidas. Ese tema también creo que no hemos tenido mucho éxito en las gestiones que se han podido gestar en la organización. Y bueno, creo que no ha habido un objetivo claro, no ha habido un punto de nuestra política exterior claro que se lo pueda trasladar a ese escenario para gestionarlo en réditos en favor de Bolivia, ¿no? Entonces, y como también decía Fernando, el debate de Naciones Unidas no solamente es aquello que le interesa en particular a cada país, sino que allá se tocan los temas más álgidos de la política internacional, los temas políticos, económicos, inclusive sociales más álgidos, y debe haber un conocimiento profundo sobre esto, pero además la posición de un gobierno, la posición que exprese un gobierno, tiene que corresponderse con la realidad interna de su política interna. Uno no puede ir con un discurso anárquico o demagogo allá, porque el accionar de los países en esos foros internacionales es de enorme sobriedad, ¿no?, y de profundo conocimiento. Y bueno, entonces exige ciertos parámetros de conducta que son muy importantes a seguir. Doctor Salazar, ¿cuál cree que sea hoy el peso de Bolivia sentado ahí en un lugar en las Naciones Unidas? Para usted, estos últimos años, ¿cuál es la evaluación del papel de nuestro país ante este organismo internacional? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos logrado? Bueno, en política internacional, ¿cómo se mide la influencia o el peso, como tú dices, de una unidad política? Mediante el poder. ¿Y qué es el poder en política internacional? Es la capacidad que tiene un país de hacer que otro país haga lo que uno quiere o que no haga lo que uno no quiere que haga. Ahora bien, los países más poderosos pueden doblegar a otros, los menos poderosos no. Yo creo que Naciones Unidas ha sido en estos últimos años una vitrina donde Bolivia ha demostrado dos características de su política exterior. Una es el voluntarismo y el otro es el autismo. Ambos una mezcla explosiva que derivan en lo que yo llamo un aislacionismo, que ha sido la característica principal que ha tenido el país en los últimos 6 años. ¿Por qué yo hablo de voluntarismo? Voluntarismo quiere o denota el hecho de que una persona o una unidad política tiene una imagen propia de la realidad, una imagen como uno quiere que sea, nada objetiva, subjetiva, y
si hay un contraste entre esa visión que uno tiene de la realidad y la realidad misma, entonces la que tiene que cambiar es la realidad misma y no lo que uno piensa. Y eso es lo que ha dominado la política exterior boliviana en los últimos tiempos, además de un autismo, donde lo que yo digo es verdad y no me interesa lo que dicen los demás. Por eso es que se dice, hay un tratado que está muerto, sin tomar en cuenta de que hay una costumbre internacional, sin tomar en cuenta que hay un derecho internacional, y se lanzan cosas así. Esas dos cosas juntas han provocado un aislacionismo muy grande del país en el concierto internacional. Karen hablaba de la parte del medio ambiente. ¿Cómo ha sido el resultado de la actuación boliviana en Naciones Unidas? De una soledad sin par, nunca vista del país. Ni siquiera los aliados ideológicos de este gobierno han apoyado la posición boliviana. Y no solamente en Naciones Unidas, también en la OEA. Nosotros hemos auspiciado una reunión en Cochabamba y nuestra posición, la posición del tema marítimo, ha sido una posición totalmente contraria a lo que nosotros buscábamos. Igualmente, ni siquiera los aliados ideológicos del gobierno apoyaron la posición boliviana. Resultado, Chile se fue con prácticamente un trofeo que se le dio en Cochabamba en el tratamiento de la cuestión marítima. Doctor Salazar, comienzo con usted esta tercera y última parte, porque el presidente elige a quien va a ser representante. Aunque la terna pase por el tema del Senado, eligen hoy, y será la explicación de este gobierno, a personas que no han cursado el tema, por ejemplo, diplomático, pero dicen que tienen las características necesarias para poder llegar a ser embajadores o no de las Naciones Unidas. Pero me imagino que se elige en base a lo que Bolivia quiere en estos organismos internacionales. Le menciono algunos temas: Coca, Acullicu, descolonización, derechos humanos, mar, etcétera, etcétera. ¿Con qué visión vamos a la ONU hoy? ¿Cuál es su valoración de la elección, sea quien fuere, además, nuestro representante en Naciones Unidas? Bueno, en primer lugar, yo creo que el presidente, dado nuestro contexto jurídico, el presidente tiene la atribución de nombrar a quien él considere la persona más adecuada para hacerlo. Y lo ha hecho, y hay que respetar eso porque esas son las reglas de juego que tenemos. Ahora bien, yo creo que el embajador está yendo con una agenda, él le llama plan de trabajo, no sé, de todos los temas que has mencionado, te has olvidado uno que está en el plan de trabajo del actual embajador designado, que es la quinoa, ¿no? Entonces ahí tenemos quinoa, narcotráfico, derechos humanos, en fin, una serie de temas que son de interés propio nuestro. No se toca aquello que es importante en un organismo como Naciones Unidas, los temas de la agenda internacional. Por ejemplo, la reforma de la Carta de Naciones Unidas, los temas que están provocando, sí, un quebrantamiento a la paz y la seguridad internacionales, como son los temas que están pasando no solamente en Medio Oriente, pero también en otras latitudes. Todo ello tiene que llevar a que Bolivia pueda tener presencia internacional verdadera, y no por cuestiones, digamos, coloridas, no porque uno utilice una chompa, no, sino porque Bolivia demuestre la capacidad de opinar sobre temas de trascendencia internacional. Se ha nombrado un embajador, esperemos lo mejor. El nombramiento de este embajador, yo creo que está dando un mensaje. Hay, quiérase o no, lo nieguen o no lo nieguen, hay una mala imagen del país vis-a-vis derechos humanos. Obviamente el señor designado es o ha sido un experto en derechos humanos, ¿no? Él teóricamente y en otras épocas era un gran defensor de los derechos humanos. No sé dónde perdió la brújula, pero de que conoce de la temática, conoce. Seguramente ese es uno de los temas
que más ha de incidir en la misión que va a cumplir. Los otros temas, como ser la quinoa, el narcotráfico, se tratan en otros foros más especializados, ¿no? En Viena el narcotráfico, en Roma la cuestión de la quinoa, etc. Entonces en Naciones Unidas en Nueva York se verá mucho la cuestión de los derechos humanos. Veremos, esperemos lo mejor, porque al final de cuentas es nuestro país, es el único país que tenemos, y ojalá el señor Sacha Llorenti pueda ser un digno representante nuestro. Gracias, doctor Salazar. Termino con la doctora Don Eric. Doctora, al final, con la agenda que vamos, como Estado plurinacional en este momento, ¿cuál es la expectativa en este llamado proceso de cambio ante la ONU? Bueno, créame, pienso que es muy difícil opinar en esta coyuntura acerca de la política exterior boliviana. No sé si esta designación responde a intereses políticos o a intereses político-partidarios o a intereses del país. En todo caso, considero que el primer paso que debe dar nuestro nuevo representante ante la Organización de las Naciones Unidas es tratar de concertar a su llegada, creo yo, una comunicación directa, fluida, con los países del Grupo Latinoamericano y el Caribe, que son nuestros primeros, nuestro primer apoyo. Nosotros, todos los países ya actúan a través de los grupos regionales. Nosotros actuamos amparados, apoyados en el GRULAC, el Grupo Latinoamericano y del Caribe. Entonces eso requiere una buena relación de Bolivia con todos los países que integran el Grupo Latinoamericano y no solamente con los países del ALBA. Requiere una excelente relación, un buen diálogo de respeto fluido con los países vecinos, con los países que nos van a apoyar en todos los requerimientos que nosotros vayamos a promover en ese escenario. Entonces creo que debe haber un cambio, tendría que haber un cambio para encarar la política exterior boliviana en ese contexto de la política internacional, promoviendo un acercamiento ya con nuestros países vecinos y las otras delegaciones del Grupo Latinoamericano. Creo que esa sería una buena, un buen punto de partida para lograr los objetivos que se ha propuesto este gobierno, que por cierto nos interesa que se concrete a todos los bolivianos, ¿no es cierto? Doctora Don Eric, muchísimas gracias. Dos altísimos estudiosos en el tema de la diplomacia en nuestro país, de las relaciones internacionales hoy, con su sapiencia. No es lo mismo ser embajador en un país que serlo ante las Naciones Unidas. Usted saca sus conclusiones, vamos a la pausa, continuamos enseguida. No se vaya. Este programa llega gracias a Nescafé de CAF. Ya llega la hora de dormir y por qué no la hora de compartir una deliciosa taza de café para darle este invierno un delicioso aroma a Nescafé de CAF. Sin cafeína, para que no te prives del sueño ni del mejor café. Nescafé de CAF, date una oportunidad sin cafeína. Defender mi